Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta cobertura especial de su noticiero KTVB en español. En esta jornada electoral, el día de hoy seguimos muy de cerca analizando los resultados de las elecciones primarias y también algunas de las contiendas más importantes. Así es, Héctor. Bueno, miles de personas salieron a votar este martes en Idaho y aunque la jornada electoral transcurrió sin dificultades, en algunos centros de votación las largas filas dejaron en evidencia el alto interés de los votantes en estas elecciones primarias. Nosotros monitoreamos los dos condados en el Valle del Tesoro con mayor población hispana. Estos son el condado de Cañón, donde se reportó una participación electoral del 25%. Ahora, ayer se emitieron alrededor de 17,000 papeletas, más de 20,700, incluyendo el voto anticipado. Y también se recibieron cerca de 5,250 boletas ausentes. Autoridades aclaran que estos números aún son preliminares y mientras tanto en el condado de Ada la participación electoral alcanzó el 27%, con cerca de 83,000 votantes. Esa cifra representa una disminución en comparación con el año 2025. Sin embargo, en el centro de votación ubicado en la escuela secundaria de Star, las filas de votantes se extendían hasta las esquinas del edificio, por lo que los oficiales electorales tuvieron que instalar 14 cabinas de votación adicionales para agilizar el proceso. Y bueno, Héctor, durante esta cobertura electoral tenemos que hablar de uno de los resultados más destacados. Esta es la contienda por la gobernatura. Y así es, Gabriela. El actual gobernador de Idaho, Brad Little, ganó anoche la nominación republicana para la gobernatura de este estado. Así es, será la tercera vez que Little busca el cargo y él habló con nuestro equipo y dijo que su enfoque es continuar y mantener el impulso de los logros que ha alcanzado hasta ahora. Escuchemos. 2018, you told me that you'd only run for 2 terms. This is obviously your third term. And yeah, how come? I want to know why. Well, I really think it was the progress we were seeing and the fact that I felt that I had all those wins in our sails that I didn't want to let go to waste. It's just the right thing to do at this point in time. We'll see what the plurality is when all the votes are counted. I think the people of Idaho concur with my decision, and I will work very hard to deserve that support that I got in the election. Así es, y ahora por el otro lado, demócrata Terry Pickens obtuvo la nominación para la gobernatura en Idaho. Pickens, una exdefensora pública originaria de Pocatello, ya había buscado el cargo de vicegobernadora en el 2022. Y el equipo de KTVB habló con ella durante una fiesta electoral demócrata donde aseguró que es momento de cambio en el liderazgo del estado. We have taken a sharp turn to the right. And I don't think that it sends a message that everyone is welcome here. And I want to be sure that as governor, I will make sure that everybody is welcome here, everyone can thrive here, and that the Idaho that I know and love will be for everyone. Sí, ahora nos vamos con Héctor, quien se encuentra en nuestro centro electoral con los últimos resultados de las elecciones primarias de mayo. Y a esta hora del mediodía, Héctor, ¿cuáles son los resultados? ¿Cómo se miran estas carreras electorales? Ahora vimos todos los resultados, lo que vimos del gobernador, ya sea de Brad Little o Terry Pickens, ya que ellos ganaron esos asientos para esas nominaciones de sus partidos electorales. Ahora vamos a ver en ciertos lugares y vamos a empezar con el Senado. Y aquí, en el lado del republicano, hemos visto que Jim Risch, que es el que está existente ahorita en esa posición del Senado, ganó el 67.3% y él va a seguir y nosotros vamos a votar y esto va a estar en la boleta para en noviembre. Ahora en el lado demócrata de esa misma posición, él va a ir en contra de David Roth, que ganó el 61.9%. Y aquí, si mira el mapa, está viendo todo lo que está en el color verde, son los condados donde ganó David Roth. Y ahí vamos a continuar a ver otras carreras que hemos visto. Y ahora estamos viendo en la Cámara de Comercio, la Cámara de Representantes que vamos a ver aquí, que es el US House, el Distrito 1. Para el lado aquí del demócrata vamos a ver que
que Kay Peterson ganó por el 87.1%. En el lado del republicano, Russ Fulcher es el quien ganó esa posición y esa nominación con el 78.1%. Ahora vamos a ver el Distrito 2, viendo específicamente en el lado del demócrata, Ellie Gilbreth fue el que ganó 72.5%. Y ahí también vamos a ver que Mike Simpson también ha ganado en el Distrito 2, pero del lado republicano. Pero ahora, regresando ahí donde vamos a ver en el Senado, al lado republicano, oímos de Jim Risch, quien habló con nosotros y aseguró anoche que la nominación republicana para el Senado de Estados Unidos, él en noviembre se enfrenta al demócrata David Roth, como hemos platicado, y Risch nos habló con nuestro equipo y dijo que se sintió muy positivo tras su victoria de anoche. I will continue to do what I have done and delivered the way I have for Idaho people. Now, I know there's a large percentage of Idaho people that like it, as shown tonight. There's others, obviously, that don't. But Idaho is what Idaho is, and I know some people like to change it. I like Idaho the way it is. I love it. I want to keep it that way. Y Risch inició su trayectoria en el Senado de los Estados Unidos en el 2009, pero hubieron también varios levies que son impuestos en la boleta. Algunos solo necesitaban una mayoría simple para aprobarse, mientras que otros necesitaban una supermayoría. Ahora, la diferencia entre un bono escolar y un levy o impuesto, esto es simplemente explicado como que un bono escolar son solicitudes más grandes para nuevos edificios y renovaciones importantes y necesitan 2/3 de los votantes para que aprueben esta medida para que pase. Ahora, los levies, los impuestos, a menos que se indique lo contrario, solo requieren una mayoría simple. Una excepción, por ejemplo, son los impuestos a edificios de plantas que se utilizan para actualizaciones y reparaciones de instalaciones, dependiendo del tamaño de la solicitud. La aprobación para estos levies puede requerir 55%, 60% o una supermayoría de 2/3. Así es, Héctor, y como tú hablabas de los levies, los impuestos, durante esta jornada electoral primaria se confirmó que en Middleton no fue aprobado un levy suplementario de $1.9 millones por los próximos 2 años que garantizaba ayudar a financiar operaciones del distrito como personal, seguridad, tecnología y mantenimiento. Así también como en Payette, los votantes no aprobaron un levy del $19.5 millones a 10 años que buscaba financiar mejoras en seguridad, salones, estacionamientos e instalaciones deportivas del distrito escolar. Y en Star, los votantes sí aprobaron el financiamiento para una estación de bomberos, una medida que había sido rechazada en varias ocasiones antes de lograr su aprobación esta elección. Al igual que en Middleton, donde también fue aprobado un financiamiento para bomberos. Y ahora, pero esta no fue la misma situación en Parma, porque los votantes allí no aprobaron el financiamiento, así como lo puede ver en su pantalla. Y ahora, por último, en otro tema que hemos estado siguiendo en el bono, es el bono de agua de McCall. La ciudad pidió a los votantes aprobar hasta $10 millones en financiamiento durante esta temporada electoral, como parte de un nuevo bono de agua. En el 2024, los votantes aprobaron un bono de agua del $16.5 millones. Líderes de la ciudad aseguran que esta nueva solicitud es una extensión de ese proyecto y el bono fue aprobado con más del 76% de los votos. Y el dinero ahora ayudará a pagar 2 proyectos de agua que la ciudad ya ha comenzado. Y bueno, con eso nos despedimos de esta cobertura electoral. Héctor, ¿qué piensas de todo esto que se vivió el día de ayer? Algo muy importante para recordar a la gente que está viendo en casa es que estas primarias son importantes, como hemos mencionado. Estas son las nominaciones para los que van a aparecer en nuestra boleta para en noviembre para oficialmente elegir quién va a tomar esos cargos, ya sea el gobernador del estado, la posición en el Senado o la Cámara de Representantes. Y por eso es importante para los que fueron a votar. Este voto fue muy importante para lo que viene en noviembre. Otra cosa, vimos muchos lugares y hemos hablado de ciertas contiendas que vimos el día de anoche, pero
Si usted tiene en su condado o quiere ver algo en específico, puede ir a nuestro sitio web ktvb.com/español y ahí están los resultados. Puede ir por condado, ya sea el condado de Ada, de Valley, de Boise, o puede ir también el condado de Cañón, y ahí puede ver exactamente lo que estuvo en su boleta y qué pasó y qué no pasó. Claro, y una vez más, la página es KTVB, ktvb.com, elections /español, así como lo puede ver en su pantalla. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el viernes.